Al menos 12 personas resultaron heridas y decenas de automóviles fueron dañados luego del partido entre Antigua GFC y Comunicaciones. Esto generó malestar en aficionados blancos que arremetieron contra la ciudad colonial. Ese es el tema de la noche. Participa con el hashtag SF Zafarrancho Crema. A continuación la nota de lo que ocurrió después de ese encuentro. Ante los disturbios y destrozos ocasionados en la ciudad colonial por supuestos aficionados cremas, la directiva del Club Antigua repudió los hechos vandálicos y desligó responsabilidades a la directiva crema. Pidieron mayor seguridad, conciencia y prevención del delito. Sentimos una obligación, un compromiso con la afición panza verde, la afición antigüeña y por supuesto con la afición nacional, que fue que un grupo de aficionados de Comunicaciones ingresaron al estadio subrepticiamente, violando los reglamentos existentes. Adoptaron actitudes delictivas. Tomarán acciones con logísticas de seguridad y 3 nudos de protección para el partido de la final el próximo jueves, siempre en Antigua Guatemala. Por eso estamos pidiendo una reunión con el gobernador, con el jefe de policía de Antigua, si es posible con el ministro de Gobernación. La municipalidad de Antigua mostró su postura y lamentó los hechos que empañan la cultura futbolística. Tal vez por desconocimiento, pero muchas personas que realizan estos actos, francamente, definitivamente que ellos desconocen que existe una ley que protege a la ciudad colonial. La señora alcaldesa giró instrucciones inmediatamente para que se pudiese corroborar cuál es el apoyo que se tiene con el Club Antigua GFC y de esa manera reforzarlo. El Club Antigua buscará apoyar y resarcir a las 17 personas que fueron víctimas. 12 de ellas permanecen en los hospitales de Antigua, 7 ingresaron por intoxicación, 3 por heridas de bala y 3 agentes de la policía con golpes y contusiones. En tanto, la directiva crema mantiene silencio. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes comenzamos la semana con esta jornada de ayer domingo en donde, un encuentro deportivo terminó con violencia por un sector de aficionados de Comunicaciones. Ese es el tema de la noche, la etiqueta para que envíe sus comentarios. SF Zafarrancho Crema. Damos la bienvenida a los analistas Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Cambiamos un poco la tónica. No es tal vez un tema político, pero sí un tema que interesa a muchas personas. Y es un tema de seguridad, porque estos encuentros deportivos deberían de ser momentos de festividad, momentos familiares, y terminó en disturbios y también en capturados. Fútbol y violencia es un tema recurrente, ¿no, Estuardo? Primero miremos el resultado. El resultado fue 1-0 para Antigua y ahora pasa Antigua a la final con los rojos. Y una pregunta, y hay que hacerla, ¿verdad? Porque los aficionados, tanto cremas como rojos, en ciertos momentos han mostrado expresiones violentas muy fuertes. De hecho, ha habido muertos por eso y encarcelados. En el caso de Antigua tiene varios puntos, yo quiero tocar 3. Primero la cantidad de heridos que hubo, ¿verdad? Primero la cantidad de heridos, y de hecho la autoridad también fue herida, 3 policías, y el peligro que se pone, por ejemplo, a todos los niños que como aficionados normales a las familias que llegan a la familia completa. Segundo, la destrucción no solo de la propiedad, por ejemplo, carros, por ejemplo, negocios, sino también a la destrucción misma de la Antigua, ¿verdad? Sí. Como un patrimonio. Y tercero, yo creo que esto no ayuda en nada al momento que está pasando el fútbol guatemalteco. Estamos ya totalmente fuera de cualquier competencia avalada por FIFA, ¿verdad? Y yo creo que y eso fue por corrupción, estos indicadores de ahorita de violencia y todo eso lo que hacen es solamente confirmar la razón por la cual está como país, ¿verdad? Como nación se está fuera de este. Y yo creo que es un buen tiempo para repensarnos también en cuanto al deporte, si no necesitamos enfatizar deportes individuales, que es en realidad en los cuales se ha sobresalido. Pero regresemos a la violencia, ¿qué hizo la gobernación? ¿Qué hacen las autoridades?
y ahora viene la final del torneo, Y el que hay torneo que, de hay que apertura también para prevenir diciembre. posibles Sí, por escenarios, supuesto. ¿no? Daniel, llama la atención que son grupos, yo creo, que son grupos pequeños los que generan esta violencia. No Siempre. es la gran afición crema ni roja, pero ¿por qué estos grupos, las llamadas barras bravas, no se pueden ser controlables? Ya han pasado este tipo de actos y lo de ayer no es nada nuevo. Sí, y nadie dice que no puedan ser controlables. Lo que pasa es que el fútbol es un fenómeno social, político, económico de gran envergadura y necesita instituciones fuertes para ser gobernado, vamos a decirlo así. Entonces, el problema con el mundo del fútbol es que fallan todas las instituciones e incluso también fallan ciertas instituciones del Estado que deberían tener políticas hacia esta clase de grupos. El problema de barras bravas, como dices tú, de grupos hinchas, de carácter violento, incluso algunos llegan a rozar la categoría de crimen organizado, es algo que existe en otros países con muchísima más virulencia, o sea, muchísimo más que en el caso guatemalteco. Veamos, por ejemplo, los grupos que existen en Gran Bretaña, los grupos que existen Los en famosos España, hooligans, ¿no? en Italia, digamos, hay grupos incluso en países de la ex Yugoslavia también que son fortísimos, durísimos. Las barras bravas famosas son las argentinas. Y todo Brasil. eso, y lo que tenemos es todo un mundo del fútbol que ha aprendido a gestionar esta clase de grupos. No significa que no existan problemas, pero de cómo llegaron a estar en Gran Bretaña, por ejemplo, a cómo están ahora, o cómo llegaron a estar en España a cómo están ahora, ha habido un camino tremendo, pero hace falta buenas instituciones. Y yo creo que el tema de la noche, en gran medida, es el gobierno del mundo del fútbol en general. Un aficionado me hacía un comentario y, bueno, a mi pregunta de por qué no las barras bravas, estos grupos eran totalmente prohibidos de los estadios, y me decía que, pues si no llegaban estos grupos, el estadio iba a estar vacío, que parte o de la afición fuerte son estos grupos que responden a veces sería con violencia. justificar, pero eso sería justificar. Yo no me aferro a Ahora, esa opinión. los dirigentes pensarán en esa línea. Es posible, o sea, No se Habrá sabe, que pero yo no preguntarle me a ellos. aferraría al hecho de que si no llegan estos, entonces no hay... ¿En qué momento la felicidad se torna en violencia y en tumulto, en riñas, en destrucción? Ese es el momento que debe... Y mencionando, por ejemplo, lo que mencionaba Daniel, es que aquí tenemos también que utilizar un componente de tecnología. Mucho de lo que se hace ahora ya en otros lugares, precisamente cuando hay este tipo de aficionados muy beligerantes, es que se les tiene marcados. Los hooligans al final tienen la prohibida la entrada casi que sí, en ¿no? toda Europa. Y Y son reconocibles desde la entrada. no, hay listas donde se meten a esta clase de dirigentes, se les descabeza muy fácilmente. Además, porque el que dirige, ahí supongo que veremos las declaraciones de la mini rueda de prensa que dan algunos de los detenidos, y está clarísimo que hay un jefe que es el portavoz de los otros. Y lo que pasa en estos países es que se identifica a los jefes y, claro, tú, en el momento que lo sacas del estadio, le quitas todo el poder, vamos a decirlo así, porque el grupo está pensado para ir al estadio a hacer este tipo de cosas. Una vez más, creo que si tenemos que encarar ese problema, de que si los estadios están vacíos y no va este tipo de gente, es un problema institucional. Es un problema institucional del fútbol guatemalteco en general. Si no eres capaz de atraer a la mayor parte de gente que es gente trabajadora, tranquila, que va a ir a ver al equipo al estadio con sus hijos, en un plan familiar, a pasarlo bien, y que no tiene ningún interés en enmarcarse en ningún tipo de dinámica violenta, si no eres capaz de atraer a esa gente y los estadios guatemaltecos, los estadios guatemaltecos están vacíos, es porque tienes un problema en tu fútbol. De calidad del espectáculo. Por ejemplo, más para allá empezar, de que llegue una barra muy brava para o empezar, que destruya. la forma física de los jugadores de la Liga Guatemalteca es un desastre para ser profesionales en comparación con cualquier otra liga, incluso de categorías inferiores. Yo estoy convencido que tú agarras Segunda Liga Española, la pones a jugar en Primera Liga Guatemalteca y arrasan. Pero arrasan no porque sean mejores en calidad, arrasan porque están mejores preparados físicamente. Y lo mismo puede aplicar
el fútbol guatemalteco, al final, las ligas, es la que alimenta una selección que podemos hablar de ella, pero es un auténtico desastre en cuanto a sus resultados, teniendo en cuenta que somos un país de 16, 17 millones de personas, donde el fútbol es el deporte rey y donde, por supuesto, que hay tanta calidad como en cualquier otro sitio. Y donde otras disciplinas, pues sí, hay las individuales que han destacado. Las individuales, ese es un fenómeno muy interesante, ¿verdad? Porque vamos a hablar de eso al regreso y también vamos a escuchar esas famosas declaraciones que hacía referencia Daniel. Ya sabe, la etiqueta de la noche, SF Zafarrancho Crema. Volvemos.